nacionalistas, de las tropas nacionales, franquistas, es decir, ese estaban en Chile. Por tanto, prepararon también una espera, un caldo de cultivo para recibir a la gente normal. Es decir, no, esto nos va a quitar trabajo, esto va a ser lo peor, ven la escoria que está viniendo aquí, son los indeseables que no tienen que venir, y se crea, sobre todo con los periódicos, se crea una campaña anti-república española muy potente. Medianamente compensada con el sector, obviamente, porque esa guerra, ese conflicto se lleva allende los mares y se mantiene en la propia América Latina. Ese conflicto sigue en Chile, y sigue ahí, y sigue no solamente en Chile, sino en todos los países. Bueno, al final, recordad, tenía por ahí apuntado un telegrama, porque es un telegrama que manda un ministro de Chile que le pide que le dice específicamente que aquí no pueden venir ni intelectuales, se lo digo de memoria, no pueden venir ni niños a Chile, ni niños, ni intelectuales, ni profesionales del telégrafo. Lo de profesionales del telégrafo no lo sé. Quiero decir, una cosa que estaba ahí en el telegrama, no sé exactamente por qué, pero era el telegrama, venía así en esas cuestiones. Lo de los niños, obviamente, es mucho más que lo que hay que mantener, y además, pero que cerrar, le decía Neruda, no sale el Winnipeg si no tengo depositado en un banco chileno 250 pesos por cada asiliado, por cada exiliado español que venga para asegurar 6 meses de manutención, que es lo que va a ganar ellos. Y eso se tenía que ingresar pues, con los distintos comités de ayuda a los republicanos, con el pequeño tesoro que tenía el gobierno en el exilio. Eso tenía que buscarse los fondos medianamente como posible. También jugaron en muchos países las logias masónicas, que eran pro-republicanas, también en contingente de apoyo a estos republicanos exiliados que estaban en ese momento. Bueno, al final también es característico el apoyo que una de las organizaciones feministas o femeninas más potentes que hay en Chile, que era el Mensch, tuvo hacia los republicanos españoles, que los apoyó totalmente, además sin fisura, frente pues, a grandes periódicos como el Mercurio, que era el gran periódico chileno, sigue siendo el gran periódico conservador, ultraconservador chileno, que estaba en ese momento funcionando. Se creaban en esos países, aparte de estas negociaciones oficiales, de las vías oficiales, pues en esos países también se creaban en todos sitios pues, comités en pro de la España republicana. Apoyando este comité por figuras como el escritor Donoso, que supongo que muchos lo conoceréis, o otros escritores de renombre chileno de los distintos sitios. Bien, ¿qué es lo que pasa con los niños? Ha salido en el telegrama, vamos a llevar con los niños. Bueno, los niños, uno de los casos de los niños de la guerra, ya sabéis, está muy trabajado sobre todo los niños de la guerra que se distribuyen en el frente norte, como cae antes, el frente de Euskadi, el frente del País Vasco, cae y organizan una serie de proteger a los niños, en el año 36-37, los famosos niños de la guerra. Van a Inglaterra, van a los países nórdicos, van a Francia y van también a la Unión Soviética, estos niños. Pues a México también se organiza un destacamento de niños. Lo que pasa es que las características son huérfanos, lo cual, muchos de ellos son huérfanos, lo cual va a tener serios problemas luego de reparación, sobre todo pues se van a guerra en el 46. Y estos niños, que no están tanto conocidos, son los niños de Morelia. Morelia es una región de Chile, de México, hacia Morelia, y fueron, digamos que son acogidos en el año 37, con un barco, el propio barco con el Mexique, que será otro barco que luego llevará un montón de contingentes mexicanos, son acogidos en México, pues bueno, esta cuestión humanitaria. Estos niños, también hay una cuestión anecdótica, es que los cuáqueros, ¿sabéis? Los cuáqueros, una religión protestante norteamericana que está instaurada en varios estados norteamericanos, apoyaron mucho el tema de los niños, de los refugiados con fondos bastante más organizados, la salida, el apoyo de los refugiados españoles, y en la península también apoyaron a muchos comedores sociales, los pagaban los cuáqueros, los protestantes. Fíjate, se llamaban bien con el nacionalcatolicismo en ese momento. Aquí, esta fotografía de estos niños de Morelia, que llama así unos 450, estuvo hasta el 46, hasta el año 46 se mantuvo esta escuela, a partir del 46 se cerró, y con otros fondos pues, se pudo mantener la educación de estos críos que ya habían crecido pues,
pues ya estaban, la mayoría ya tenían 17, 18 años, que estaban aquí, y bueno, pues ya se cerró esa escuela y se mantuvo. Fijaros, en medio se destaca la figura de Lázaro Cárdenas. Es el propio Lázaro Cárdenas que se figura, el que se hace fotografiar con estos niños republicanos en su momento. Bien, pasamos al otro caso más característico, que sería el caso, estos son los dos casos oficiales, el caso de México y el caso de Chile, es decir, donde de alguna forma el Estado ayuda y promueve la traída de republicanos españoles. El otro caso que también lo promueve es la República Dominicana. Ustedes le llaman la República Dominicana, ¿sí? La República Dominicana, en ese momento, está un personaje que a muchos ustedes se va, sobre todo por la novela de Vargas Llosa, por el archivo, Leonidas Trujillo. Leonidas Trujillo, ¿no? Siempre Trujillo, dictador latinoamericano que está un montón de años, no salta la vida, ¿no? Era un dictador latinoamericano bastante chungo, que había en ese momento, y además tenía Santo Domingo de aquella forma. Pero claro, la política de Trujillo era clara, perfecto, yo necesito cuadros técnicos y promueve la traída de cuadros técnicos españoles y de agricultores españoles para le daba igual. En ese momento Trujillo es un anticomunista visceral, pero en ese momento él no valora esa cuestión y intenta atraer a Santo Domingo con ciertos cuadros técnicos y agricultores que vengan de España, con la finalidad, obviamente, también intenta traer judíos, intenta proteger a judíos en Santo Domingo, con la finalidad clara de blanquear la piel del país. Es decir, Trujillo quería blanquear lo máximo posible la República Dominicana. Cuanto menos negro y menos oscuro sea la piel, mejor, más civilizados seremos. Y por lo tanto vamos a traer esta inmigración con estos técnicos para promocionar esto. Claro, una vez que llegan allí, estos españoles que van en algunos barcos, llegan allí en cuanto pueden se escaquean todos. Y destacar un poco el caso, sí que se queda Galíndez, Jesús Galíndez, un personaje que se forma, empieza de trabajo, a ser mecanógrafo y poco a poco se especializará en Derecho, saltará a Estados Unidos, se convertirá en historiador de Derecho y además hará su tesis doctoral sobre la era de Trujillo. Claro, eso Trujillo no hace ninguna gracia. Bueno, cuestiona, pone verde la corrupción, las torturas, que había un sistema de represión tremendo que tenía Trujillo en los años 40, en Santo Domingo, cuestiona ese sistema de una forma tremenda y lo que hace... bueno, Trujillo no sé si funcionaría, pero lo iba a porque este señor ya estaba en Estados Unidos trabajando en la Universidad de Columbia, ya estaba funcionando y bueno, en el año 56 desapareció. No volvió a aparecer. Como diría macabramente el poeta premiado Marco Cervantes, Nicanor Parra, de aparecer, apareció en una lista de desaparecidos. Tremendo. Que hasta en Estados Unidos, este personaje, Leonidas Trujillo, consiguiera eliminar a este tipo que le había hecho, pues, que le había hecho la vida imposible, o sea, había cuestionado el sistema de represión que tenía. Y volvamos, de alguna forma, a los otros dos casos que no son instaurados desde arriba, que serían el caso de Argentina y el caso de Cuba. El caso de Argentina, como hemos visto en la tabla, recibe 10.000 inmigrantes, teniendo en cuenta que Argentina prohíbe que vengan españoles republicanos. Es decir, la ley argentina hay que analizarlo, es decir, el discurso que hay en estos finales de los años 30 es el discurso que Argentina no reconoce el derecho a asilo. Y sobre todo, y lo mencionamos bien, los españoles republicanos son indeseables. Y por lo tanto no queremos que vengan aquí a Argentina. En este momento que estamos creando una sociedad de paz, de no sé qué, sin casos sociales, no queremos revoltosos, etcétera, etcétera. También es verdad que Durruti estuvo dando vueltas en el año 32, 34 haciendo recuperaciones en los bancos argentinos y chilenos y se dio un pequeño paseo. Durruti a caso, Buenaventura de Durruti y a caso negociando con los bancos en Sudamérica. Bien, pues el presidente de Argentina en ese momento, Ortiz, que estará en el 38 al 42, precisamente en el momento de la llegada, primeramente simpatizaba directamente, a uno de los primeros que reconoce al gobierno de Franco, sin problema, lo reconoce y no quiere saber nada de los republicanos, a excepción, y además lo pone, lo empieza a negociar, de los vascos. Los vascos sí. Es decir, Ortiz dice, venga, va, hace negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco, que está haciendo así, venga, vamos a buscar un contingente de vascos, efectivamente los vascos son los más
la élite argentina está llena de apellidos vascos, la élite sudamericana está glosada de grandes apellidos vascos, ¿no? Y eso es raza de verdad y no la escoria de republicanos rojos que me quieren traer, que quieren venir en ese momento. Eso es lo que creo. Y efectivamente organiza una misión de vasca y además son católicos, de verdad, no que van a iglesia. No hay problema con los vascos no, son buena gente seria. Gallegos no, que tenemos mucho, y aparte no, vascos solo, sí. O sea, se crea un decreto ley permitiendo levantarse todas las leyes de asilo para que vengan los vascos, los contingentes de 2.500 vascos, para que vengan aquí para formar y todo eso. Bien, el tipo Ortiz le iba a un caldún y era algo que estaba yo en ese momento. Claro, también la coyuntura que Argentina está teniendo en ese momento de duda, sobre todo Argentina también juega a ese incluso filogermanismo. Hay muchos sectores argentinos muy filogermánicos, muy filonazis directamente, pero claro, la realidad es que en Argentina la inmigración española es brutal. Es decir, en Argentina el 70% de la inmigración que había entrado en la década de los 20 era española, junto con las olas migratorias de finales del siglo XIX y principios del XX, pero en la década de los 20 era española, que huía, que era española, y una española formada que ya se había organizado en muchos casos. Obviamente en Argentina se puede ver ese choque también, había peleas en la calle entre republicanos y nacionalistas en el tiempo de la guerra, peleas de verdad, con muertos en la calle de Buenos Aires en ese momento. Y los republicanos se organizan con personajes tan sumamente, posteriormente con grandes personajes como la propia Victoria Ocampo, la escritora, que buscan fondos para traer republicanos o para asilarlos. Y además, esa vinculación cultural que tiene en la Argentina y que cualquier español tenía en ese momento, que tenía un idioma, que la cercanía cultural con Argentina era muy fuerte y sobre todo por lazos familiares que podían existir con la gente, que habían existido, porque es que están allí emigrando. O sea, eso era, mi abuelo o mi primo o mi tío había ido a la Argentina en los años 20. Pese a que el gobierno, como digo, no quiere llevarlo. De ahí que la inmigración en Argentina del exilio, la entrada de estos españoles republicanos en el exilio, sea de una manera irregular. O sea, irregular. Pues en un barco pequeño venían 50, pues se negocia en otro barco de carga vienen 20, pues están entrando por Uruguay, entran por Paraguay, están entrando por Bolivia, porque han venido por otro sitio, se cruzan de Chile a la Argentina porque les gusta más, y recibe por esa cifra no sale tan alta de 10.000 republicanos españoles, y efectivamente la colonia republicana se desarrolla. Luego, claro, hay aparte también el 43 un golpe de Estado por parte del GO, una serie de militares medianos, y entre estos militares está el general Perón, ¿no? que aunque él crezca, en el año 44 entonces coge mucha fama porque asume el ministerio de la presidencia, aunque él crezca y tenga mucha fuerza, la tendencia pues sigue siendo filonazi. Pero Perón consigue, a partir del 45, presentarse en unas elecciones, lo metieron en la cárcel, había asumido con ese apoyo que tenía, consigue un apoyo popular muy grande, de ahí esas grandes contradicciones. Perón, con los exiliados republicanos españoles, con Perón tenían un conflicto muy tremendo, porque no sabían cómo gobernarlo. O sea, lo gobernaban casi como un dictador, vienen del 43 con un golpe de Estado, pero en el 45 ganan, en el 46 ganan las elecciones. Además, la gana de calle, porque la masa obrera apoya a Perón. Y se crea ese cóctel brutal que es el peronismo, que yo jamás entenderé, y creo que nadie que no sea argentino puede entender, que una cosa así con todo de todo. Por lo tanto, fijaros la otra connotación de la inmigración en la Argentina. Es una inmigración propiciada de abajo, con estructura de abajo. No es de arriba, como la de Chile, con todas las cortapisas que lleva, y sobre todo como la de México. Y el caso cubano, para terminar un poco la charla y empezar un poco más de debate, que no os pegue aquí el tostón de la noche de la era, será el modelo cubano. El modelo cubano también tendrá otra característica principal, que la mayoría de los repatriados españoles habían nacido en Cuba. ¿Por qué? Pues claro, la relación Cuba se había independizado solamente 30 años antes, por decirlo de alguna forma, 40 años antes, en el 89.
todavía había una inmigración en los años 10 y 20, una inmigración hacia Cuba, de españoles tremendo, y mucha gente nace en Cuba, se vuelve a ir a España en los años 30 y tiene que volverse a ir porque había asumido responsabilidades republicanas. Y los datos nos dan que un 25, un 30, un 40% de los exiliados españoles que entran en Cuba son nacidos en Cuba, o sea, habían nacido en Cuba. Casos paradigmáticos, por ejemplo, como el propio José Giral. José Giral llegó a ser, posteriormente, sabéis que llegó a ser un presidente de la República, posteriormente, en los años 50. O el caso de Alberto Bayo, un nota que nace en Camagüey, se alista, es aviador, se alista en el ejército de la República, es leal a la República, el que hace la operación de ataque a las Baleares, que llega a conquistar Ibiza, termina la guerra, se vuelve a Cuba, se reorganiza en Cuba y además, pocos años después, participará en el proceso revolucionario de Sierra Maestra, con Castro, con Guevara, y además será el asesor militar de esta gente. O sea, será un asesor militar de la Revolución Cubana del año 59 posterior. El caso de Alberto Bayo de novela, es tremendo, es una cosa fascinante. Y ahí, claro, en el caso de Alberto Bayo tenemos nombres y nombres para un tren, pues ya estamos en el punto de vista de las personas. Es decir, ahora ya vemos casos y casos, miles de casos particulares de españoles que empiezan a emigrar, que son los casos desde los grandes gerifaltes de la República, los grandes jefes que estaban en ese momento, los jefes de los partidos políticos, los jefes del Partido Comunista, los jefes de Izquierda Republicana, los jefes del Partido Socialista, cargos medios, institutos provinciales que habían podido escapar, gente vinculada. Sabéis que la universidad fue muy castigada, mucho profesor universitario, y México, que Cárdenas no es tonto, se aprovechó efectivamente de todo eso. México se aprovecha de la emigración, sobre todo de la emigración de de un gran contingente de personas muy formadas, muy prestigiosas, que crearán grandes centros de investigación en sus distintos niveles. En todos los niveles que llevabais, había un español republicano trabajando en México en los años 40 y desarrollándolo muy potente. Podemos hablar, por ejemplo, gente cercana a nuestra, hemos nombrado a Ramón Gaya, como el pintor que sirvió en Asesinaya, Mariano Ruiz Funes, el eminente penalista. También sabemos que hay una calle en Murcia que se llama así, el eminente penalista, que es el redactor, uno de los redactores de la Constitución de 1931, que se tiene obviamente que exiliar. Entonces, casos, la joven Margarita Nelke, la ministra, la diputada, Rafael Altamira, grandes escritores, de Maxau, premios Nobel. O sea, el caso, por ejemplo, el caso de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez va primero a Cuba, y en Cuba parece ser, luego los escritores cubanos y la gente cubana dice es que no supimos tratarlo bien, porque entonces ya está considerado Juan Ramón Jiménez un gran literato, ¿no?, que estaba allí, y Juan Ramón Jiménez se va al final no dice que no le va bien el clima tropical, aparte que Juan Ramón Jiménez le ha echado agua aparte, que tiene que tener un geniaco ahí de la buena, y sobre todo Zenobia, la mujer de Juan Ramón Jiménez, como tenía familia en Estados Unidos, se vincula a Estados Unidos. De ahí que en un principio el título no lo haya vinculado con América Latina, pero lo hagamos centrado en América Latina, porque a Estados Unidos también va en migración del exilio español. Sobre todo se benefician las universidades norteamericanas de grandes profesores, de grandes investigadores de exilio republicanos. En el caso de Juan Ramón Jiménez, sabéis que Juan Ramón Jiménez muere en Puerto Rico. Muere en Puerto Rico, y además el día que muere, voy a hacer un poco de mate, el día que muere le pilla por allí un escritor de Claro, José Luis Castillo Puche, que se había dedicado a recorrerse América Latina por el morro, por todas las sociedades de escritores en los años 60, a recorrerse América Latina, y le pilla la muerte de Juan Ramón Jiménez a él. Según él cuenta, no sé si me lo iba a contar personalmente, no sé si es verdad o no, él lo cuenta en América Latina de Cabarrabo, que es un libro de su aventura de estos 2 años. Dejó a su mujer, a su esposa y a su hijo aquí en España, y se fue 2 años a América Latina, ¿te acuerdas? Y fue el que le cerró los ojos a Juan Ramón Jiménez en el hospital. Son los enlaces, como Castillo Puche de Claro, lo he traído un poquito a colación en este momento. Caso
por ejemplo, de las actrices, grandes actrices como Lola Molina o la gran Margarita Sirgun, que se va antes, pero que es filo-republicana, el caso de estas actrices que se van, que desarrollan luego su carrera en esos países, escritoras como Rosa Chacel, como Elena Fortún, escritores como Alicantino Juan Giralbert, o sea, una cantidad de personas, pero sobre todo también miles y miles de exiliados, anónimos, que tuvieron que irse, que iban de los barcos, que no sabían dónde iban, de agricultores, de pescadores y de distintas profesiones que también estaban. Los hermanos Mayo, que se convirtieron en una institución, eran españoles, y se convirtieron en una institución fotográfica en México. O sea, eran los hermanos Mayo una cuestión tremenda en México como fotógrafos. Una cantidad de aportes que estos exiliados republicanos, que se veían en dos tierras, algunos intentaron volver, luego se dieron cuenta siempre, estos exiliados se dieron cuenta que jamás estaban en dos tierras, o sea que jamás ni México o la tierra de acogida era su tierra, ni España cuando volvían era lo que decían. Y para terminar un poco, y empezamos sobre todo el coloquio, el debate, las preguntas o las intervenciones o las dudas, o decir, eres un pesado, para concluir un poquito y no hacerme excesivamente pesado, terminaré también con León Felipe, con otro poema que habla sobre todo en su libro terrible, El hacha, que es uno de los libros más terribles de León Felipe. Hablamos de esto, un poco del exilio y sobre todo de esta dicotomía, este siempre partido de esta hacha que fracciona en todo momento al español. Español, más pudo tu envidia que tu honor, y más cuidaste el hacha que la espada. Tuya es el hacha, tuya, más tuya que tu sombra. Contigo la llevaste a la conquista, y contigo ha vivido en todos los exilios. Yo la he visto en América, en México y en Lima. Se la diste a tu esposa y a tu esclava. Y es la eterna maldición de tu simiente. Tuya es el hacha, la que partió el imperio y la nación, y la que partió los reinos, la que parte la ciudad y el municipio, la que parte la grey y la familia, la que asesina al padre, Álvar González. Álvar González habla, bajo sus filos se ha hecho polvo el arca, la casta, la roca sagrada de los muertos, el coro, el diálogo, el himno, el poema, la espada, el oficio, la lágrima, la gota de sangre y la gota de alegría, y todo se hará polvo, todo, polvo con el que nadie construirá jamás ni un ladrillo, ni una ilusión. Este poema de León Felipe, que es terrible, ¿no? Que ya es de la experiencia de la propia exilio y la propia experiencia de la propia guerra, pues de alguna forma rememora esa ruptura tremenda que siempre hay en todas las comunidades, esa lucha que en los propios países cuando llegan se encuentran con las comunidades de españoles que hay en su momento, y esa propia lucha que los propios republicanos exiliados llevan, exportan, es la propia lucha que había en los últimos meses de guerra, exportan a la zona, a los países, a las tierras que les ven acoger en ese momento. Y con esto termino la intervención y invito, pues bueno, a charlar un ratito. Yo sé que son casi las 10, quería esperar un poco, por lo menos tenéis para preguntarme, para criticarme, para ponerme verde o para decirme lo que